A veces nosotros somos muy catedráticos, ¿cierto? Queremos es simplemente dar cátedra a las personas, mostrarle cuánto sabemos de la Biblia a las personas. Y saben, eso no es discipulado. Discipulado es una relación con personas, ¿cierto? En donde tenemos que aprender a aceptar a esas personas como son, ¿cierto? No estoy diciendo aprobar a las personas como son. Una cosa es aceptación, pero aceptación no es aprobación. Siempre es un privilegio saludarte en Conexión Matutina. Es realmente muy grato poder encontrarte a través de este medio digital para ponernos en las manos de nuestro Dios. Y quiero invitarte a que coloques tus motivos de oración. En esta mañana vamos a orar juntos al Padre Celestial y a través de Jesús recordemos que tenemos un ayudador seguro. Así que quiero invitarte a que coloques esos motivos delante de la presencia de nuestro Dios. Y también te invito a que vayamos al texto de la Sagrada Escritura que puede iluminar hoy nuestro caminar, puede ampliar nuestra comprensión del plan de Dios. Se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 35 al verso 39. Dice así la palabra del Señor en este relato. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo el texto: los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. 2 de ellos lo hicieron. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? La respuesta de Jesús fue: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. ¿Saben, mis queridos amigos? El tema de hoy se titula: Yo iré a hacer discípulos. Quiero hacerte una pregunta antes de empezar este tema. ¿Qué te llevarías de tu casa si tuvieras 5 minutos para salir y nunca más regresar? No sé qué te llevaría, ¿cierto? Pero piensa en eso. ¿Qué te llevarías de tu casa? Saben, amigos, este texto me encanta porque es un texto que nos enseña en esencia qué es el discipulado. El discipulado no es un evento. El discipulado no es un programa. El discipulado es una relación. Y saben, Jesús desde el comienzo intentó colocar eso en mente de sus apóstoles. Aquí encontramos a 2 de los primeros, Juan y Andrés. Ante la pregunta: Rabí, ¿dónde moras? ¿Cierto? Jesús les dijo: vengan. Y fue y se quedó con ellos. Convivió con ellos desde el minuto 1, con sus primeros discípulos. A veces nosotros somos muy catedráticos, ¿cierto? Queremos es simplemente dar cátedra a las personas, mostrarle cuánto sabemos de la Biblia a las personas. Y saben, eso no es discipulado. Discipulado es una relación con personas, ¿cierto? En donde tenemos que aprender a aceptar a esas personas como son, ¿cierto? No estoy diciendo aprobar a las personas como son. Una cosa es aceptación, pero aceptación no es aprobación. Pero aceptación es el primer paso para que se efectúe un proceso de transformación en las personas, no por medio tuyo ni mío, sino por medio del Espíritu Santo. Así que tenemos que aceptarla, relacionarnos con ellos como son. Esto le costó tanto a los discípulos para ser entendido que el Señor gastó 3 años y medio conviviendo con ellos, ¿cierto? Todo el tiempo convivía, obviamente les enseñaba cosas, pero era una relación cercana. Jesús murió, resucitó y pasó fuera de eso 40 días más Jesús conviviendo con los discípulos, ¿cierto? Relacionándose con ellos, enseñándoles las verdades del reino. ¿Saben? Podemos llegar a una conclusión, y es que el discipulado toma tiempo. No se consigue rápidamente. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos. Y saben, en el original realmente, cuando nosotros vemos el énfasis, está en hacer discípulos como un imperativo, y ese id podría ser mejor traducido como yendo, una acción dinámica, continua, permanente, un estilo de vida. En otras palabras, hacer discípulos es algo en lo cual tú y yo no podemos parar. Debemos gastar el resto de la vida haciendo discípulos.
Y las personas tampoco dejan de ser discípulos al cabo de una semana de conferencias, ni de finalizar el estudio de la fe de Jesús o el estudio que tú quieras. Toda la vida van a aprender a ser discípulos. Debemos tener paciencia. Debemos entender que el Señor quiere que vayamos a ser discípulos. Ir y a ser discípulos. El ministerio de Jesús no estuvo circunscrito ni limitado a la sinagoga y a las actividades que allí se hacían. Jesús constantemente, al tener clara la misión, era impulsado a ir a diferentes lugares para hacer nuevos discípulos. Y tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. No podemos supeditar nuestro ministerio a lo que ocurre en la iglesia un ratito el sábado y pensar que ya estamos cumpliendo nuestra labor. Tenemos que estar en función del discipulado cada día de nuestra vida, porque debe ser parte del estilo de vida de cada creyente. Ir es esencial. Ese es el método de Cristo. Muchos están esperando, en contraparte a lo que Jesús enseñó, que la gente venga a la iglesia, ¿cierto? Y vivimos descorazonados, tal vez porque las iglesias no se llenan como se llenaban en antaño. Pero saben, el método, la enseñanza, la instrucción de Jesús es a que vayamos a ser discípulos. Apliquemos el método de Cristo y nos daremos cuenta entonces de los resultados maravillosos. A veces los pastores, a veces los laicos, hemos predicado mensajes y hemos enseñado por la manera en que vivimos que tal vez alcanzar la gracia basta. Y saben, hay un error allí. Y la gracia, en vez de impulsarnos a ir a ser discípulos, ha paralizado a las personas. Parece que ha generado un efecto paralizador. ¿Por qué? Porque una persona siente, piensa, que lo importante es que la gracia me abrace, el amor de Dios me abrace y la justicia de Dios, y con eso basta, es suficiente. Pero no, mi querido amigo, hemos sido salvados por fe y por gracia, pero para buenas obras, dice el apóstol Pablo. Ese es el propósito por el cual Dios te está enviando este mensaje. ¿Te gustaría a ti también decirle, Señor, muéstrame cómo puedo ir a ser discípulo? ¿De qué manera? ¿A quién? Que el Espíritu Santo pueda darte esa respuesta, pueda inquietarte en esta hora con este mensaje, y que la gracia no te paralice, sino por el contrario, te impulse a hacer lo que Cristo te enseñó que tenemos que hacer. Quiero invitarte a orar allí donde estás, si este es tu deseo y tu oración. Bendito Padre, que estás en la gloria, en este día hemos visto más acerca de los enfoques del discipulado, tu plan para tu iglesia, tu plan para que crezcamos espiritualmente y maduremos y cada vez aspiremos a llegar a la estatura de Jesús. Sabemos que esta es la ruta, que este es el camino, y por eso rogamos que nos capacites para poder seguir tu instrucción. En este día colocamos cada petición en tus manos que ha sido elevada, oh Padre, para que tú la soportes sobre esos hombros poderosos, sobre esas manos que sustentan el universo. Que estas peticiones, que cada problema, que cada crisis, que cada aparentemente laberinto sin salida, Señor, tú puedas abrir puertas donde nadie las puede abrir. Y que también puedas cerrar puertas, Señor, y aquellas cosas que no nos convienen puedas obstruir el paso de tus hijos para nuestro bien y para nuestra salvación. En tus manos quedamos, pues lo pedimos confiadamente en el nombre de Jesús. Amén.